En una noche de octubre de 1503, en el corazón de Roma, un hombre convulsiona violentamente sobre el suelo de mármol del Vaticano. Su rostro se contorsiona de dolor mientras una espuma blanca sale de su boca. Sus últimas palabras, apenas un susurro, fue ella. Ese hombre era uno de los cardenales más poderosos de la cristiandad. Y ella era la mujer más temida y deseada de toda Europa, Lucrecia Borgia. Pero lo que realmente sucedió esa noche cambiaría el curso de la historia para siempre. Y te advierto, lo que estás a punto de descubrir sobre los Borgia y sus métodos de eliminación hará que veas el Renacimiento con ojos completamente diferentes. Imagina por un momento el año 1492. Mientras Cristóbal Colón descubre América, en Roma, una familia española está a punto de conquistar algo mucho más valioso, el poder absoluto sobre la cristiandad. Los Borgia no eran nobles de cuna, no tenían ejércitos masivos, ni riquezas ancestrales. Lo que tenían era algo mucho más letal, una inteligencia maquiavélica y un conocimiento profundo de los venenos más mortíferos conocidos por el hombre. Rodrigo Borgia acababa de convertirse en el Papa Alejandro VI, comprando literalmente el papado con sobornos que equivaldrían hoy a millones de dólares. Pero el verdadero poder detrás del trono no era él. Era su hija, Lucrecia Borgia, una mujer que a los 12 años ya manejaba los secretos más oscuros de la alquimia medieval. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. Porque Lucrecia no solo conocía los venenos, ella los perfeccionó. Lucrecia Borgia nació en 1480, hija ilegítima del futuro papa. Pero no te dejes engañar por las pinturas renacentistas que la muestran como una Madonna angelical. Desde los 8 años, Lucrecia recibía lecciones privadas de los mejores alquimistas de Europa. Su educación no incluía solo latín y música, sino también botánica mortal, química letal y anatomía humana. A los 13 años, ya había sido casada y enviudado una vez. Su primer esposo, Giovanni Sforza, huyó despavorido de Roma en plena noche, abandonando todas sus posesiones. Años después, desde el exilio, escribiría en una carta: esa mujer tiene el diablo en los dedos. Todo lo que toca muere. Pero el verdadero genio malévolo de Lucrecia se reveló en 1497, cuando tenía apenas 17 años. Su segundo esposo, Alfonso de Aragón, comenzó a enfermar misteriosamente después de cada comida compartida con ella. Los síntomas eran extraños, primero una fatiga inexplicable, luego dolores de estómago, después una pérdida gradual del cabello y las uñas. Los médicos no podían explicarlo. Pero nosotros, con nuestro conocimiento moderno, sabemos exactamente lo que estaba sucediendo: envenenamiento gradual con arsénico, administrado en dosis tan pequeñas que el cuerpo no podía detectarlo hasta que era demasiado tarde. Alfonso murió lentamente, durante 6 meses, mientras Lucrecia lo cuidaba amorosamente. En su lecho de muerte, él mismo confesó a un sacerdote: ella me está matando con besos envenenados. Ahora viene la parte que realmente te va a impactar. Los Borgia no usaban venenos comunes. Tenían acceso a sustancias que harían que los asesinos modernos se sintieran como principiantes. En los archivos secretos del Vaticano, que solo se abrieron parcialmente en 1981, se encontraron las recetas personales de Lucrecia. Una de ellas, escrita en su propia letra, describe lo que ella llamaba la cantarella, una mezcla de arsénico blanco, vísceras de cerdo descompuestas y cobre oxidado, fermentada durante exactamente 33 días. Pero aquí está el detalle más terrorífico: Lucrecia había desarrollado antídotos para cada uno de sus venenos. Ella podía beber la misma copa que su víctima y sobrevivir, mientras la otra persona moría en agonía. Esto la convertía en sospechosa imposible de detectar. Su método favorito era lo que los documentos llaman il bacio della morte, el beso de la muerte. Lucrecia se aplicaba una pasta venenosa en los labios, tan refinada que era inodora e insípida. Un simple beso social, común en la época, era suficiente para condenar a muerte a cualquier enemigo político. Pero el arma más sofisticada en su arsenal era algo que llamaba la cena fantasma. Invitaba a sus víctimas a banquetes elaborados donde todos los comensales comían exactamente la misma comida, excepto que los platos de las víctimas estaban impregnados con venenos de acción retardada que hacían efecto días o semanas después. Para cuando aparecían los síntomas, era imposible conectar la muerte con aquella cena elegante. Ahora, prepárate para conocer el artefacto más letal de toda la historia del Renacimiento: el anillo de Lucrecia Borgia. No era una simple joya, era una máquina de matar miniaturizada. Este anillo, que se conserva actualmente en el Museo Borgia de Roma, tenía un mecanismo secreto. Al girar la piedra preciosa central, se abría un compartimento microscópico que contenía un polvo cristalino.
Con un movimiento aparentemente casual de la mano, Lucrecia podía depositar este polvo en cualquier copa de vino. Los documentos de la época describen que este polvo era su creación más mortífera, una mezcla de extracto de belladona, polvo de diamante molido y lo que los alquimistas llamaban aqua tofana, una solución de arsénico tan refinada que era completamente indetectable al gusto. Una sola pizca bastaba para matar a un hombre adulto en exactamente 11 días. Y aquí está el detalle más escalofriante: la víctima moría con todos los síntomas de muerte natural. Fiebre, delirio, falla orgánica gradual. Ni siquiera los médicos más experimentados podían detectar el envenenamiento. Se estima que Lucrecia usó este anillo para eliminar al menos a 30 personas entre 1498 y 1507. Cardenales, nobles, comerciantes ricos, e incluso algunos de sus propios amantes cuando se volvían inconvenientes políticamente. Pero la obra maestra criminal de Lucrecia llegó en 1503, durante lo que los historiadores llaman la conspiración del cónclave. Su padre, el Papa Alejandro VI, estaba muriendo, y ella sabía que sin protección papal, los enemigos de la familia Borgia los destruirían. Lucrecia organizó entonces la operación de envenenamiento masivo más audaz de la historia. Durante el cónclave para elegir al nuevo Papa, ella infiltró a sus agentes en las cocinas del Vaticano. Su plan era eliminar a los 5 cardenales más poderosos que se oponían a la familia Borgia, hacerlo parecer una epidemia natural, y asegurar que el nuevo Papa fuera alguien que pudiera controlar. La noche del 17 de octubre de 1503, durante la cena oficial del cónclave, 5 cardenales consumieron vino envenenado. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba: uno de ellos, el cardenal Giuliano Della Rovere, había sido advertido por un espía dentro de la red Borgia. Della Rovere fingió beber el vino, pero secretamente lo derramó. Esa misma noche, mientras los otros 4 cardenales comenzaban a convulsionar, él escapó del Vaticano y organizó la contraofensiva que finalmente destruiría el poder de los Borgia. Pero Lucrecia había anticipado esta posibilidad. Tenía un plan de escape tan elaborado que involucraba túneles secretos debajo de Roma, barcos preparados en el puerto de Ostia, y suficiente oro escondido para comprar protección en cualquier corte europea. En 1889, durante renovaciones en el Castel San Angelo, los trabajadores hicieron un descubrimiento que helaría la sangre a cualquiera: el laboratorio secreto de Lucrecia Borgia, preservado exactamente como ella lo había dejado casi 400 años antes. La habitación, sellada detrás de una pared falsa, contenía más de 200 frascos de vidrio con diferentes venenos, un archivo detallado de sus víctimas con fechas exactas de muerte, y lo más perturbador de todo, un diario personal donde describía los efectos de cada veneno con una precisión científica escalofriante. Una entrada del diario, fechada el 23 de marzo de 1501, dice textualmente: el conde Ferdinando tardó exactamente 13 días en morir después de la dosis de cantarella modificada. Sus ojos se volvieron amarillos el día 8, perdió el habla el día 11, y murió convulsionando el día 13. Debo reducir la dosis de cobre para acelerar el proceso. Pero lo más impactante encontrado en ese laboratorio fue un mapa de Roma con más de 100 ubicaciones marcadas, cada una correspondiente a un asesinato exitoso. Lucrecia había convertido toda la ciudad en su laboratorio personal de muerte. Los arqueólogos también encontraron algo que cambió completamente nuestra comprensión de los Borgia: un contrato firmado con varios alquimistas árabes de Al-Ándalus, en España. Lucrecia no solo había perfeccionado venenos europeos, sino que había importado conocimientos de envenenamiento del mundo islámico, creando una síntesis letal que no tenía precedentes en Europa. Ahora voy a revelarte los casos más impactantes de asesinatos confirmados de Lucrecia Borgia, casos que durante siglos fueron considerados muertes naturales hasta que los documentos secretos salieron a la luz. El primer caso documentado es el del cardenal Michiel, en 1500. Era el tesorero del Vaticano y se había negado a financiar las campañas militares de César Borgia, hermano de Lucrecia. Una semana después de un banquete en casa de los Borgia, Michiel comenzó a perder peso dramáticamente. En 30 días pasó de ser un hombre robusto a parecer un esqueleto viviente. Los médicos de la época no podían explicar esta consunción misteriosa. Hoy sabemos que Lucrecia había usado una combinación de mercurio y plomo que causaba una desintegración gradual del sistema digestivo. Michiel murió literalmente de hambre, aunque siguiera comiendo. Pero el caso más escalofriante es el de Isabella d'Este, la rival política más peligrosa de Lucrecia. Isabella era duquesa de Mantua y había organizado una liga de estados italianos contra el poder papal de los Borgia. En 1502, Isabella recibió como regalo un collar de perlas magníficas, supuestamente enviado por un admirador anónimo. Era una pieza tan hermosa que Isabella no pudo resistirse a usarlo en el baile de Año Nuevo.
Lo que Isabella no sabía era que cada perla había sido perforada y rellenada con un veneno de absorción cutánea desarrollado por Lucrecia. Con el calor del baile y el sudor, el veneno se absorbía lentamente a través de la piel del cuello. Isabella comenzó a sentirse mal esa misma noche, pero los síntomas se desarrollaron tan gradualmente que parecían un resfriado común. Primero fatiga, después fiebre leve, luego dolores de cabeza cada vez más intensos. Murió exactamente 21 días después del baile, y su muerte se atribuyó oficialmente a fiebres invernales. Pero en su lecho de muerte, Isabella susurró a su confesor: el collar, quemen el collar. Cuando finalmente lo analizaron, cada perla contenía suficiente veneno para matar a 3 personas. Pero Lucrecia no trabajaba sola. Había creado una red de espías y asesinos que se extendía por toda Europa, una organización tan sofisticada que hace que las agencias de inteligencia modernas parezcan amateur. Su lugarteniente principal era una mujer conocida solo como la Tofana, probablemente Giulia Tofana, una alquimista siciliana que había perfeccionado el arte del asesinato imperceptible. La Tofana dirigía una escuela secreta en Palermo donde entrenaba a mujeres jóvenes en el arte del envenenamiento. Estas mujeres, conocidas como las Vedove Bianche, las viudas blancas, se infiltraban en las cortes europeas como damas de compañía, costureras o incluso cocineras. Cada una llevaba consigo un kit de envenenamiento disfrazado como artículos de belleza femeninos. El colorete podía ser arsénico en polvo, el perfume contenía extractos de ricino, y las agujas de coser estaban impregnadas con veneno de serpiente concentrado. Una simple punzada, accidental, mientras arreglaban la ropa de su víctima era suficiente para causar la muerte en días. Los registros secretos encontrados en 1943 en el archivo Borgia muestran que esta red eliminó a más de 600 personas entre 1495 y 1510 en toda Europa. Nobles franceses, comerciantes alemanes, diplomáticos ingleses, incluso algunos miembros de la realeza española. Cada asesinato estaba meticulosamente planeado y documentado. Lucrecia mantenía expedientes detallados de cada víctima, sus rutinas diarias, sus comidas favoritas, sus debilidades físicas, incluso sus miedos personales. Era una máquina de matar industrial disfrazada de mujer renacentista. Pero incluso los criminales más sofisticados cometen errores. Y el error de Lucrecia Borgia fue subestimar a una víctima que resultó ser más inteligente que ella. En 1503, Lucrecia decidió eliminar al cardenal Giovanni de Medici, que después se convertiría en el Papa León X. Los Medici eran rivales históricos de los Borgia, y Giovanni estaba organizando una coalición para expulsar a la familia del poder. Lucrecia planeó envenenarlo durante una recepción diplomática en el Vaticano, usando su método favorito del anillo envenenado. Pero Giovanni de Medici había sido advertido por sus propios espías sobre los métodos de los Borgia. Esa noche, Giovanni llevaba un anillo especial diseñado por los mejores orfebres florentinos, tenía una piedra que cambiaba de color en presencia de arsénico o mercurio. Era prácticamente un detector de venenos renacentista. Cuando Lucrecia se acercó para brindar con él, la piedra del anillo de Giovanni se volvió negra instantáneamente. Giovanni fingió beber, pero secretamente escupió el vino en un pañuelo. Pero aquí viene la parte genial. Giovanni no solo evitó ser envenenado, sino que guardó el pañuelo empapado en vino como evidencia. Esa noche mismo, envió muestras del vino a alquimistas en Florencia, Venecia y Milán. Por primera vez en la historia, se pudo probar científicamente que los Borgia estaban usando veneno sistemáticamente. Los resultados llegaron a todas las cortes europeas simultáneamente, destruyendo para siempre el poder político de la familia. La exposición del escándalo de los venenos desató una crisis que sacudió toda la cristiandad. Cardenales, reyes y nobles que habían sospechado durante años finalmente tenían pruebas irrefutables de los métodos criminales de los Borgia. En noviembre de 1503, el Papa Alejandro VI murió súbitamente. Oficialmente fue por malaria, pero los rumores inmediatamente apuntaron a que había sido envenenado por sus propios enemigos usando sus propios métodos. La ironía era deliciosa para sus rivales. César Borgia, el hermano de Lucrecia, huyó de Roma esa misma noche. Sabía que sin la protección papal, sería asesinado en cuestión de horas. Moriría 3 años después en España, en circunstancias que muchos historiadores consideran sospechosas. Pero Lucrecia era demasiado valiosa para ser simplemente ejecutada. Su conocimiento de venenos, sus conexiones políticas, y sobre todo, su biblioteca de fórmulas químicas la convertían en un activo demasiado importante. El nuevo Papa, Julio II, le ofreció un trato que no podía rechazar, exilio dorado en Ferrara como duquesa, a cambio de entregar todos sus secretos de envenenamiento y desmantelar su red de asesinas.
Lucrecia aceptó, pero no sin antes quemar la mayoría de sus archivos más comprometedores. Los documentos que sobrevivieron son solo una fracción de sus verdaderos crímenes. Aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. Porque aunque Lucrecia Borgia era una asesina despiadada, su conocimiento de química y toxicología estaba siglos adelantado a su tiempo. En 1505, ya exiliada en Ferrara, Lucrecia comenzó a trabajar secretamente con médicos locales para desarrollar antídotos y tratamientos médicos basados en su conocimiento de venenos. Su comprensión de cómo diferentes sustancias afectaban el cuerpo humano era tan avanzada que pudo desarrollar los primeros tratamientos efectivos para la sífilis, usando dosis controladas de mercurio. Este tratamiento se usó durante 400 años hasta el descubrimiento de la penicilina. También desarrolló anestésicos primitivos mezclando opio con alcohol y extractos herbales, permitiendo las primeras cirugías sin dolor en el norte de Italia. Los cirujanos de Ferrara comenzaron a realizar operaciones que eran imposibles en cualquier otra parte de Europa. Pero su contribución más importante fue el desarrollo de lo que ella llamaba medicina preventiva. Había observado que pequeñas dosis de ciertos venenos podían hacer que el cuerpo desarrollara resistencia a enfermedades. Sin saberlo, Lucrecia había inventado el concepto básico de la vacunación 200 años antes de Edward Jenner. Sus experimentos con viruela bovina salvaron cientos de vidas en Ferrara durante las epidemias de 1507 y 1509. La transformación de Lucrecia de asesina a sanadora médica es una de las ironías más extraordinarias de la historia. La mujer que había perfeccionado el arte de matar imperceptiblemente se convirtió en pionera de tratamientos que salvaron miles de vidas. En 1519, el año de su muerte, Lucrecia dictó sus memorias a un escriba de confianza. Estas memorias, conocidas como Los secretos de Ferrara, fueron inmediatamente clasificadas como heréticas por la Iglesia y supuestamente destruidas. Pero en 1998, un investigador del Vaticano encontró una copia oculta en los archivos personales del Papa León X. El documento reveló no solo la extensión completa de sus crímenes, sino también fórmulas médicas que la ciencia moderna confirmó como sorprendentemente efectivas. Una de las revelaciones más impactantes fue que Lucrecia había documentado más de 150 sustancias tóxicas diferentes, clasificándolas por efectos, dosis letal, tiempo de acción y métodos de detección. Era esencialmente el primer manual de toxicología forense de la historia. Pero quizás lo más perturbador es que también había desarrollado perfiles psicológicos de sus víctimas, estudiando cómo diferentes personalidades reaccionaban al estrés del envenenamiento. Era una pionera no solo de la toxicología, sino también de la psicología criminal. Sus observaciones sobre el comportamiento humano bajo estrés extremo fueron tan precisas que criminólogos modernos las consideran asombrosamente avanzadas para su época. Pero incluso después de 500 años, algunos misterios sobre Lucrecia Borgia siguen sin resolverse, y las respuestas podrían reescribir completamente nuestra comprensión del Renacimiento. El primer misterio es el paradero de lo que los documentos llaman el Codex Venenum, un libro que supuestamente contenía todas las fórmulas de venenos de Lucrecia, junto con antídotos y técnicas de aplicación. Este libro desapareció de Ferrara en 1519, justo después de la muerte de Lucrecia. Algunos historiadores creen que fue robado por agentes franceses y llevado a la corte de Francisco I. Otros sostienen que está escondido en algún lugar del Vaticano. Si este libro fuera encontrado hoy, revolucionaría nuestro conocimiento de la química renacentista. El segundo misterio involucra las llamadas Cartas del Dragón, correspondencia secreta entre Lucrecia y Vlad el Empalador, el verdadero conde Drácula. Estos documentos, mencionados en varios archivos pero nunca encontrados, supuestamente detallaban intercambios de técnicas de tortura y asesinato entre dos de los personajes más siniestros de la historia. Pero el misterio más intrigante es el de los hijos perdidos de Lucrecia. Los registros oficiales muestran que tuvo 4 hijos, pero documentos fragmentarios sugieren que podría haber tenido hasta 8, todos dados en adopción secreta para proteger su identidad. Si esto es cierto, significa que los descendientes directos de Lucrecia Borgia podrían estar vivos hoy, llevando en sus genes no solo su herencia, sino potencialmente su conocimiento transmitido en secreto a través de las generaciones. Pero ahora voy a revelarte el secreto más impactante de todos, algo que solo se descubrió en 2019 cuando investigadores forenses aplicaron técnicas modernas a restos conservados del siglo XXI. Un equipo internacional de arqueólogos y toxicólogos examinó los restos mortales de 23 nobles italianos que murieron entre 1495 y 1510, todos sospechosos de haber sido víctimas de los Borgia. Los resultados fueron escalofriantes. En 19 de los 23 casos, encontraron trazas de compuestos tóxicos tan sofisticados que algunos no fueron identificados por la ciencia hasta el siglo XX.
Uno de los cadáveres, el del conde di Mirandola, contenía trazas de tetrodotoxina, el mismo veneno encontrado en el pez globo japonés. Esto significa que Lucrecia tenía acceso a venenos exóticos de Asia, sugiriendo una red de suministro global que nadie había imaginado. Pero el descubrimiento más impactante vino del análisis del cabello de Isabella de Este, preservado en un relicario. Contenía niveles masivos de talio, un elemento que no fue oficialmente descubierto hasta 1861. Esto plantea una pregunta aterradora: ¿cómo pudo Lucrecia Borgia usar un veneno que oficialmente no existía hasta 350 años después de su muerte? La única explicación posible es que los alquimistas renacentistas habían desarrollado conocimientos químicos mucho más avanzados de lo que los historiadores jamás habían imaginado. Y Lucrecia Borgia estaba en el centro de este conocimiento secreto. Entonces, ¿quién era realmente Lucrecia Borgia? ¿Una asesina despiadada? ¿Una pionera científica? ¿Una víctima de las circunstancias políticas de su época? La respuesta es que era todo eso y más. Era una mujer que vivió en una época donde la supervivencia requería una combinación letal de inteligencia, crueldad y adaptabilidad. En un mundo dominado por hombres, ella encontró poder en el conocimiento que ellos despreciaban, la química, la psicología y el arte sutil de la manipulación. Pero su verdadero legado no son los cientos de personas que mató, sino cómo cambió para siempre la naturaleza del poder político. Después de los Borgia, ningún gobernante podía sentirse completamente seguro. Cualquier copa de vino, cualquier beso social, cualquier regalo aparentemente inocente podía ser un arma letal. Esta paranoia transformó las cortes europeas, creando una cultura de desconfianza y espionaje que persiste hasta hoy. Cada vez que un líder político prueba su comida con un catador, o cuando los servicios de seguridad analizan regalos diplomáticos, están siguiendo protocolos desarrollados como respuesta directa a los métodos de Lucrecia Borgia. Y aquí está la ironía final: una mujer que dedicó su vida a perfeccionar el arte de la muerte inadvertida se convirtió en una de las figuras más estudiadas y recordadas de la historia. Sus víctimas fueron olvidadas, pero ella alcanzó una forma perversa de inmortalidad. La próxima vez que escuches sobre un caso misterioso de envenenamiento político, o cuando veas una película de espías usando métodos aparentemente imposibles de detectar, recuerda que todo comenzó en una habitación secreta del Vaticano, con una mujer de 17 años mezclando polvos mortales mientras planeaba la conquista de Europa. Porque al final, Lucrecia Borgia no solo cambió la historia, ella demostró que el conocimiento, aplicado sin escrúpulos morales, puede ser el arma más poderosa de todas.